principio del fin del libro de Hebreos. Al principio del fin. Vamos al capítulo 12. Wow. Vamos al capítulo 12 y vamos a terminar hoy estos últimos versículos de este capítulo. Hebreos capítulo 12, vamos a ver los versículos del 25 al 29. Aquí comienza con una advertencia a los lectores. ¿Cuál es la advertencia? Dice, mirad, que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién es el que habla? Dice, mirad que no desechéis al que habla. El capítulo anterior mencionamos las cosas a que nos habíamos acercado el día que conocimos a Cristo, ¿verdad? Y dijimos que se mencionaba a Jesucristo porque de Él se iba a seguir hablando. El versículo 24, el anterior, está mencionando a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Quiere decir que aquí dice, no deseches al que habla a través de su evangelio. ¿Okay? ¿Nos habla Dios? ¿Nos habla Dios? Claro que sí. ¿Okay? Porque si Él nos hizo para una eterna comunión con Él, en toda relación tiene que haber comunicación, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de nuestra relación con Dios, hermanos, a nosotros se nos fuera imposible hablar con Dios si no hubiera habido revelación de su parte. ¿Okay? Y si Él mismo no abriera el camino o la forma para nosotros poder hablar con Él. El Salmo 19:3, hay una pequeña frase que dice, ni es oída su voz. ¿Okay? Pero ahí el Salmo 19, en su contexto general, está hablando de la revelación natural. En otras palabras, la creación revela al Creador sin el uso de palabras. Es lo que está diciendo el Salmo 19. Pero sin embargo, el principio de esta epístola, si vamos a su versículo 1, precisamente la epístola comienza tratando la manera como Dios nos habla. Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde dice, ya lo tiene, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No nos dice la Biblia de qué manera Adán y Eva escuchaban la voz de Dios, pero sí nos dice que Él les hablaba. Él oía la voz. No podemos pensar de que haya sido una manera escrita, porque no lo dice la Biblia. No dice la manera cómo fue que Dios le dijo a aquella pareja, ¿sabe qué? De estos dos árboles no pueden comer. Pero el caso fue que ellos oyeron la voz de Dios y tenían comunicación con Él. No sabemos cómo fue que Dios le hablaba, pero a través de las Escrituras sí vemos cómo Dios habla a través de su teofanía, lo cuales son las manifestaciones de su persona, incluyendo al ángel de Jehová, que es la teofanía de Cristo. También Dios, como dice aquí en Hebreos capítulo 1, habló a través de los profetas. Dice el versículo 2 que habló a través de Jesucristo. En ese caso ya se está refiriendo a su ministerio terrenal. Y acabando Jesucristo su ministerio terrenal, ¿qué dijo? Les voy a enviar ¿a quién? Otro, al Consolador. Quiere decir que nosotros podemos escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Okay? Y Dios habla a través de su palabra, sea leída por usted, sea enseñada o sea
predicada. Así que mire muchas las veces que Dios claramente nos habla. Ahora, el autor nos vuelve a transportar mentalmente al Sinaí. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos mencionando el momento en que el pueblo, Dios le dio la ley? Bueno, estando allí en el Sinaí, el pueblo le pidió a Moisés que por favor que Dios no le hablase. Ellos no querían escuchar la voz de Dios, porque Dios tronaba en el Sinaí y aquella voz los espantaba. Éxodos 20, 19 y 20. Vamos a buscar Éxodos, y si usted tiene un marcador, deje marcado ahí estos versículos para ir de una porción a otra. Éxodos 20, los versículos de 19 al 20 nos muestra precisamente cómo reaccionó el pueblo ante la voz de Dios, cuando Dios hablaba allí en el Sinaí. Noten que dice: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. O sea, mejor sirve de intermediario tú. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Y dice claro ahí, para que no pequéis, para que aquel temor reverente provocara en ellos, que ellos no pecara, provocara santidad. Pero sucede que cuando el pueblo estaba atravesando por el desierto, Dios no les habló. Dios usaba a Moisés como intermediario, tal como ellos quisieron. Pero ¿sabe qué hizo el pueblo? Tampoco escucharon a Moisés. Tampoco escucharon a Moisés. Así que el problema no era tanto la voz de Dios. Lo que se estaba descubriendo ahí es un estado del corazón, cuando el hombre no quiere oír la voz de Dios. ¿Y sabe por qué no la quiere oír? Porque oír la voz de Dios implica obedecerla. Oír la voz de Dios implica que ya no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, que tienes que hacer un cambio. Entonces es mejor hacerse de oídos sordos. El pueblo tampoco escuchó a Moisés. Eso lo dice Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos 38 y 39. Hechos 7, 38 y 39 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces, al ver estos ejemplos, y volver a leer el versículo 25 de Hebreo, donde dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, porque el pueblo no quiso obedecer la voz de Dios, no escaparon a su juicio. No escaparon a su juicio. Y el juicio de Dios fue terrible cuando cayó en el pueblo de Israel. Dice aquí entonces: mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. En otras palabras, la idea general que está expresando aquí el versículo 25 es que si Dios habla hoy a través del Evangelio de Jesucristo, desobedecer su voz va a acarrear peores consecuencias que desobedecer la ley. Precisamente, tristemente, muchas personas han tenido que experimentar los juicios de Dios severos en sus vidas para traerlos a una obediencia a la voz de Dios. Evitemos eso, hermanos, simplemente escuchándole. Noten que dice el versículo 26: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra,
sino también el cielo. La vez que Dios habló en el Sinaí, todo el monte se estremecía en gran manera. Eso lo dice Éxodo 19 y 18. Este terremoto inclusive permaneció en la memoria nacional. Vino a ser parte de los himnos que cantaba el pueblo de Israel. En el Salmo 68, nada más que para referencia, Salmo 68, versículos 7 y 8, en el Salterio, se expresa este terror a la voz de Dios y cómo temblaba la tierra cuando Él daba su voz. Hermanos, un terremoto es algo horrible. No quisiéramos pasar por eso. ¿Hay alguien aquí que ha pasado alguna vez por un terremoto? Mira para eso. Un temblor de tierra. Sí, temblor de tierra, es lo mismo. Wow. Miren eso. Temblor y terremoto son dos cosas. Oh, sí. Terremoto se habla de la tierra. Ok, el terremoto es peor. El terremoto es la culminación de todo el desastre. Sí, porque se dice que inclusive un terremoto se le espera una secuela, o sea, una segunda vez. Lo hemos podido ver en estos días en la China. Todavía están gente perdida, son miles los muertos. Las epidemias que provoca todo eso. O sea, un terremoto es terrible. ¿Ok? Bueno, ya vemos ya que cuando Dios hablaba, la tierra temblaba. ¿Ok? Pero está hablando aquí en versículo 26 de una manera profética. O sea que es también profecía del Antiguo Testamento el hecho que cuando esta tierra sea castigada, ocurrirá un terremoto. La profecía la dice Isaías 2, 19 al 21, pero si leemos en Apocalipsis 6, los versículos 12 y 17 muestran esto que estamos hablando aquí en el versículo 26 de Hebreo, Apocalipsis 6, del 12 al 17. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y hermanos, este gran día, nosotros sabemos, se acerca. El día en que Dios va a vindicar su causa, el día que Dios va a terminar ya con el dominio gentil, el día que Él va a exaltar el trono de David en su Rey Jesucristo. Ese día se está acercando, eso que está mencionando ahí, el versículo 26. Ahora dice el versículo 27 al 29, vamos a leer los tres y después comentar acerca de ellos. Y esta frase, dice, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando ocurra esta revolución cósmica, todo el mundo material, el universo material, se va a caer en pedazos. Y dice claramente que solamente van a sobrevivir las cosas indestructibles. Yo escuché decir que si tiran una bomba nuclear, las únicas que sobreviven son las cucarachas. ¿He escuchado eso? Las únicas que sobreviven son las cucarachas. Bueno, cuando esto ocurra, esto que acabamos de leer en Apocalipsis, cuando esto ocurra, dice que todo el mundo material
va a ser deshecho. Piensa en todo lo que usted tiene. Hasta las cucarachas, como dice la hermana. Piensa en todo lo que usted tiene. Todo va a ser destruido. Dice, solo van a permanecer las cosas indestructibles. ¿Cuáles son las cosas indestructibles? Todo lo que pertenece al reino de los cielos. Por algo el Señor nos aconseja en nuestro afán diario a decir, busca primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas se te van a añadir. Él te las va a añadir. Pero busca primero su reino, porque es su reino el que va a permanecer para siempre. Y por tanto, nosotros los creyentes que pertenecemos a su reino. Es más, para hallar nosotros nuevas fuerzas, mire lo que dice el Salmo 102. Salmo 102, los versículos 25 al 28. 102. Salmo 102, 25 al 28. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Mire lo que dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Dice, todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Hermano, nosotros estamos experimentando el envejecimiento de todo esto, porque el calor que estamos sufriendo hoy día y todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es precisamente lo que está ocurriendo en el cielo. ¿Okay? Pero dice 27, refiriéndose a Dios, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y para referirse a nosotros, dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. O sea que en este salmo vemos que a pesar de que, hermano, los cielos van a ser conmovidos, sin embargo, nosotros que pertenecemos al reino de los cielos, vamos a permanecer. Así que tenemos una advertencia. La advertencia es, cuando yo fui a dar mi voz allá en el monte Sinaí, aquello era tan terrible, ¿okay?, que el pueblo de Israel se espantó. Es más, le dijeron a Moisés, por favor, que Dios no nos hable, háblanos tú. Enfréntate tú a Él, que Él hable contigo y tú tráenos su voz. Porque nosotros no podemos resistir esa voz, nos causa un temor tremendo. Porque cuando Él daba su voz, aquella tierra temblaba. ¿Okay? Nos está diciendo el versículo que a pesar de ellos haber experimentado aquello tan tremendo, ¿okay?, no obedecieron ni a la voz de Dios ni a la voz del intermediario. ¿Okay? Y también el Señor se lo decía a los fariseos, yo les he mandado a mis profetas y ustedes no le hacen caso. Y hoy día, hermano, eso no sucede igual. Tenemos la palabra de Dios, estudio tras estudio, mensaje tras mensaje, hablando y hablando y hablando, y no escuchan la voz y no obedecen la voz. ¿Cómo tú vas a experimentar un crecimiento si tú no participas de los estudios, no participas de las cosas de una manera, como yo siempre se los he dicho, que la Biblia hay que estudiarla sistemáticamente? No es venir, escucharla hoy y ya, pasar el tiempo. ¿Cómo tú vas a aprender así? Tienes que seguirla sistemáticamente. Hay que escuchar la voz de Dios y hay que obedecerla. Más que la voz que tenemos hoy día es la voz del Evangelio, que es Jesucristo. Sabiendo, nosotros pertenecemos a su reino, a las cosas que van a permanecer indestructibles. ¿Okay? Porque al fin y al cabo, todo lo que está a nuestro alrededor va a ser deshecho. Por eso, el autor termina estos versículos diciéndonos, ya que pertenecemos a ese orden de cosas indestructibles, dice el autor, seamos agradecidos, no seamos ingratos.
¿Por qué tenemos que ser agradecidos? Nosotros sabemos que el hecho de pertenecer a las cosas indestructibles, sabemos que ha sido un acto de gracia de Dios, ¿verdad? Eso no es algo que nosotros merecemos, no es algo que nosotros hemos conseguido por nuestras fuerzas, no es basado en nuestra propia justicia, es algo que se nos ha regalado. Si Dios no nos hubiera regalado esa gracia, nosotros todavía estuviéramos como zombies. ¿Sabe lo que es un zombie, no? Un zombie es un muerto que usted lo ve que camina. Y eso es lo que está la gente. La gente tú la ves caminando. Y tú la ves así, activa y haciendo. Pero es que son zombies. Porque mira, son zombies porque no tienen vida en sí. Y usted y yo estuviéramos en esa condición si no fuera por la gracia de Dios. Entonces, teniendo la gracia de Dios, eso debe de movernos a una adoración aceptable a Dios, lo cual es nuestra contemplación quedando asombrados y admirados de pertenecer al reino inamovible. Quiere decir, no nos importa cualquier sacrificio que tengamos que hacer para mostrar este sentir de gratitud. Vamos a servir a Dios con mayor entusiasmo. Aunque el enemigo trate de desanimarnos, hay que seguir adelante. Hay que servir a Dios, hermano. Yo sé que a veces, aunque el que esté al lado mío esté desanimado, o esté tratando de estorbarme con apatía, con pesimismo, con prejuicios, no pongamos atención a esas cosas. Yo soy el que tengo que seguir a Cristo, poniendo los ojos en el consumador de mi fe y siendo agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida. Más bien, mi entusiasmo tiene que ayudar a esas personas que se encuentran en desánimo. Quiere decir que yo no puedo menguar en mi agradecimiento delante del Señor. O sea, tenemos que tener ese sentir de deuda. ¿Okay? Nosotros tenemos una tremenda deuda con Dios. Y lo más bonito es que esa tremenda deuda nunca la vamos a poder pagar. Nunca. Siempre vamos a estar en deuda con Dios. Ustedes se recuerdan que en Lucas, el Señor a través de una parábola le habló a Simón el fariseo cuando éste lo invitó a un banquete. Lo invitó a comer a la casa. Y estando él allí se le apareció una mujer y enjugó a Jesús con perfume. Y a Simón no le gustó, le vino y le reclamó. Y el Señor le dijo, mira, tú hablas de esa mujer que me ha ungido con perfume, sin embargo yo vine aquí a tu casa y tú ni tan siquiera me diste los detalles que se le da de hospitalidad a un visitante. Sin embargo, ella ha derramado sobre mí un perfume costoso. ¿Por qué? Porque ella se sentía en deuda. ¿Okay? Ella se sentía tan agradecida al Señor que le dio lo mejor. Y en esa parábola que el Señor le dijo y en la acción de esa mujer, el ungir con perfume implica para nosotros servir con lo mejor al Señor, con lo mejor de mis habilidades, con lo mejor de mi vida. Ese es ungir al Señor con perfume. Y eso sale del agradecimiento, hermanos. Allí mismo en esa parábola se lo dice. El que a muchos pecados se le perdona, más agradecido es con el Señor. Quiere decir, para terminar, el acercamiento a Dios debe ser no solo en un agradecimiento y amor por su misericordia, sino también en un temor y reverencia, teniendo en cuenta su majestad y santidad. Ese versículo 28 une estos dos aspectos. Los une, no los separa. Lo que es amor y agradecimiento tomado de la mano con una reverencia temerosa. ¿Por qué dice el 29? Él es fuego consumidor. No te olvides que Dios es amor y misericordia, pero es fuego consumidor. No te acuestes del lado de su amor y misericordia, te hagas sordo a su voz, porque cuando caigan sobre ti los juicios de Dios, Él es fuego consumidor.
Quiere decir, sin perder el temor y la reverencia debida a Dios. Seamos agradecidos, sirvámosles con mucho amor. ¿Okay? La combinación de esto, un respeto reverente con un profundo agradecimiento, es la postura correcta al presentarnos ante Dios, a escuchar su voz. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz de Dios es relativa a su voluntad. Precisamente no hacer la voluntad de Dios es pecado. Porque noten eso, Dios diciéndome, debe de ser así. Pero si yo no escucho la voluntad de Dios y hago lo contrario, quiere decir que el que está prevaleciendo soy yo en mi voluntad. ¿Y la voluntad de Dios dónde está? Por el piso. ¿Okay? Entonces tenemos que cuidarnos, porque Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dice, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es si oyes la voz de Dios. Si no obedeces a la voz de Dios, uno se expone a su juicio divino. Quiere decir que la verdad central de estos versículos, ¿qué es lo que nos podemos llevar a la casa? El Señor nos ha invitado a venirnos y sentarnos a comer, ¿verdad? Espiritualmente. A veces nosotros vamos a un restaurante y cuando no podemos comerlo todo, pedimos una cajita para llevar. ¿Cuál es la cajita para llevar? ¿Qué es lo que te vas a llevar contigo para la casa? El to-go de aquí, de este versículo. ¿Okay? Que hoy Dios nos está hablando a través de la voz del Evangelio. Y desobedecer la voz del Evangelio acarrea peores consecuencias que inclusive cuando se desobedeció la ley. Quiere decir que nosotros tenemos aún una mayor responsabilidad para responder a Dios. Tenemos una mayor gracia que los que vivieron en el tiempo de la dispensación de la ley. Tenemos una mayor gracia, quiere decir que tenemos una mayor responsabilidad de responder a esa gracia. Y la manera de responder es simplemente siendo agradecidos y obedeciendo al Señor cuando Él nos pone delante su palabra. ¿Ok, hermano? El Señor les bendiga.